Pasando al ejercicio de CoinFlick, bueno, como algo interesante, si ustedes pueden ver acá hay como unos punticos. Ese puntico significa la dificultad digamos, del desarrollo de este CTF. Y pues digamos que así leyendo a grandes rasgos, lo que nos dice de este CTF, la única información que nos dan es la siguiente. Nos dicen que este es un juego de lanzamiento de moneda en el que debes de aumentar tu racha ganadora adivinando el resultado de un lanzamiento de moneda. Para completar este nivel, deberás usar tus habilidades psíquicas y claro, para adivinar el resultado correcto 10 veces. Quiere decir que eso es como cara o sello, algo así, ¿sí? Donde pues posiblemente false o bueno true sea cara y false sea sello. Acá nos dice que cosas que podríamos ayudarnos y al validar esta parte de acá lo que podemos ver es que más allá de la consola algunos niveles requieren trabajar fuera de la consola del navegador. Entonces lo que yo les decía en el capítulo anterior, que sí se requiere interactuar por ejemplo desde Remix o cosas así por el estilo. Ya van a ver cómo. Listo, así mirando el código, pues Pragma Solidity 0.80 y tenemos un contract que se llama CoinFlick. Digamos que aquí lo que podemos encontrar es un win public, que es un consecutive wins, que básicamente esto registra el número de adivinanzas o de wins consecutivas que puede tener correcto un usuario. Esta parte de acá es last hash, digamos que eso lo que hace es que almacena el último bloque para evitar que se repita el mismo valor. ¿Cómo así? Por ejemplo, si nosotros acá dentro de la consola, recuerden que tienen que desplegarlo, yo esto ya lo tengo desplegado. Si ustedes le dan help, ustedes pueden ver acá la información pues que pueden utilizar. Por ejemplo, el get number, el get block number, esto nos dice pues como tal el número de bloques, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos un await y le hacemos un getter, no, get balance no, y me faltó los paréntesis. Como ustedes pueden ver, estamos parados en este número de bloque, pero eso como tal comienza a subir, ¿sí? Ya ustedes pueden ver ahorita, cuando interactuemos con él, van a ver que eso incrementa, es un valor que incrementa, que va cambiando, digámoslo así, ¿sí? Aquí están 18, ahí están 16. Por otro lado, tenemos un Windows 156, lo mismo entero sin signo. Y esto se llama factor y estamos simplemente instanciando, no, estamos dejando un valor ahí netamente estático. Pasando al tema del constructor, digamos que acá estamos diciendo que consecutive wins, que es esta vuelta pública, ojo, nosotros podemos interactuar con consecutive wins. ¿Por qué? Porque es público. Si nosotros hacemos un contract y interactuamos con consecutive wins, él nos debe mostrar la información. Pero ¿qué nos va a mostrar aquí? Que estamos en 0. La idea es llegar a 10, ¿no? Y si llegamos a 10, en teoría ganamos. Entonces acá lo que hace es que esto inicializa consecutive wins a 0. O sea, cuando se hace el deploy de este contrato, esto va a estar en 0, ¿sí? Si me comprenden. Luego de esa parte de acá tenemos una función que es la única función o el único elemento que tenemos adicional en la parte del constructor, que es una función que se llama flip. Y pues básicamente acá podemos ver un bool, que eso recibe un bool y pues digamos que sería -guess, que esta función es la que realiza, digamos así, la lógica principal del juego. Entonces acá lo que hace es que va a tomar como entrada un booleano, que este booleano pues lo están llamando así, guess, que representa la predicción de un usuario. O sea, por ejemplo, true puede ser cara, o sea, por ejemplo, true cara o false cruz, algo así, cara o sello, o ya como lo quieran manejar ustedes. En esta parte de acá, pues un block value y pues acá lo que está haciendo, pasando a esta lógica para explicar esta parte de acá, digamos que aquí se determina el resultado del lanzamiento de la moneda utilizada, ¿sí? Digamos que el tema del block value es un valor del hash del bloque anterior, o sea, es como si cogiera el hash de esta vuelta, de ese bloque, ¿sí? Entonces lo que hace es block y block.number y le resta 1, ¿sí? Entonces por eso acá está de esta forma y acá se está guardando esta información. Entonces por eso es el valor del hash del bloque anterior, pues, y entonces acá lo que se hace es, el resultado es true si el valor resultante de la división por el factor, o sea, esta parte, porque acá lo que estamos, acá, eso se está almacenando en block value, pero acá nosotros estamos haciendo pues una división sobre qué, sobre este número súper grande de aquí, sobre factor. ¿Factor quién es? Pues esto es un valor estático que nosotros tenemos. Entonces, acá básicamente lo que nos está diciendo es slash hash y tenemos el CoinFlick es igual a block value, estamos almacenando esta vuelta en CoinFlick, y block value dividido factor. Bool, pues aquí estamos, pues esos son booleanos, ¿no? O sea, esta vuelta que estamos declarando aquí es site,
si esto es 1, entonces da true, ¿sí? Entonces, y si entonces nosotros cogemos el valor que nosotros tenemos almacenados en block value, y lo que ustedes pueden ver que está pasando aquí, ¿sí? Y si lo dividen por esto y si esto da 1, entonces esto es verdadero y si no, pues que es falso. Acá en este if, pues si coincide, incrementa en consecutive wins. Digamos que aquí es donde nos incrementa este valor, entonces nosotros podemos llamar esa función para saber cuál es nuestro consecutive wins y la idea es llegar a 10. Entonces ahora pónganse ustedes a imaginar cómo putas vamos a llegar hasta 10. Porque nosotros podríamos interactuar directamente con la función de Flick. De hecho, nosotros podemos interactuar ahora. Si nosotros, bueno, primero miremos consecutive wins. Vamos a darle aquí y está en 0. Pero ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, llamamos a flip? No, así no, porque aquí nos está pidiendo un valor booleano o pues sí, true o false, lo que usted le esté pasando. Como eso es un 50-50, le damos clic, ahí aparece el tema de transaction. Ay, gonorrea, se me entumió el pie. Ay, basura, se me entumió el puto pie. Bueno, en fin, ahí terminó la transacción y bueno, digamos que acá nos aparece. Es claro, como nosotros aquí estamos recibiendo un valor bool, es true, false, ¿sí? Para interactuar simplemente es await contract flick y punto flip y le pasamos un valor booleano, true o false. Entonces, por ejemplo, aquí, si nosotros vamos y buscamos consecutive wins, puede ser que hayamos subido en 1, puede ser que ya no hayamos subido, 50-50. En este caso, no subimos. ¿Por qué? Porque simplemente no cayó en true, tiene que caer en true. Ok, entonces en ese margen de ideas tenemos que pasar a Remix para implementar una lógica muy parecida, digamos muy parecida, pero tenemos que tener un poco de concepto a nivel de Solidity que obviamente vamos a explicar a grandes rasgos. Como primera opción, lo que vamos a hacer es agarrar todo este contrato. Ojo, muy importante, nosotros podemos ver el address del contrato. ¿Cómo vemos nosotros esa address? Pues digamos que acá solamente colocaríamos contract.address y esa sería la address del contrato, ¿sí? Si nosotros vemos mi MetaMask, obviamente esta address que yo tengo aquí no se parece en nada a la otra. Entonces, ya van a ver por qué necesitamos este valor. Lo vamos a dejar aquí. Muy importante, podemos mirar otra vez nuevamente consecutive wins y está en 0. Entonces acá lo que tenemos que hacer es agarrar todo este código y nos lo vamos a pasar a Solidity. Aquí Eternaut, esta vuelta se llama CoinFlick, entonces, pero nosotros tenemos que colocarle otro nombre, ¿no? Digamos, para no entrar un poco en conflicto. Entonces acá vamos a simplemente crear CoinFlick, creo que era así, y podemos colocarle /Haxor, CoinFlick Haxor y Haxor. Verga, ya no sé copiar. Y punto sol. Y acá le pegamos todo este contenido. Ah, pero espere, esto es basura. Y nos quedaría la siguiente forma. Digamos que ese es el contrato a nivel de Remix, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? En Remix también tenemos que utilizar, le hago zoom a esta mierda. En Remix también tenemos que utilizar, pues obviamente, eso me dolió en el alma, brother. Salió carísimo esa transacción, pero bueno. Ah, pero aquí no pasa nada. Esto es de, creo que eso es de otra red. Ok, me asusté. Sino que esta es otra red que es básicamente Signsake. Entonces, bueno, en fin. Eso estoy yo, mierda, no vamos a tener Ethereum para interactuar. Pensé que esa mierda había costado un montón, pero bueno. Listo. Contract, pues nosotros acá también tendríamos que hacer una pequeña modificación, digámoslo, a nivel de código. Y podríamos simplemente colocarle, pues ponerle el nombre que nosotros le pusimos de Haxor. Pues, ¿por qué no? En el contract. Entonces, ¿qué nos interesa de acá? Digamos que para nosotros aplicar este ataque, nosotros deberíamos de tener justamente un inicializador o una interfaz, ¿sí? Entonces, la forma que vamos a inicializar, ¿qué? Pues obviamente vamos a tener en cuenta esta address, porque esta es la address del contrato, pero necesitamos crear otra address para nosotros poder atacar, digámoslo así, este contract. Entonces, digamos que ese es el mismo contrato, pero hay que hacer una breve modificación. Para poder continuar con esto, es muy importante tener conocimientos en Solidity. Les recomiendo que comiencen a aprender Solidity. Les voy a mostrar uno de los contenidos que me sirvió a mí bastante para inicializarme dentro de este mundo. Uno de los contenidos que es bastante interesante es este tema de un curso, digámoslo así,
que es un tema de desarrollo de blockchain y contratos inteligentes y es dado por este señor de Cifrin, que es, la verdad, este man es un crack, es una puta máquina. También es muy teso, entonces lo que pueden hacer es que lo que ustedes pueden hacer es, obviamente, crearse en una cuenta acá y pueden comenzar con Solidity 101. Les recomiendo que si no saben absolutamente nada de blockchain, por lo menos hagas en el blockchain el basic, ¿no? Véanse también fundamentos en Foundry. Pueden utilizar Foundry, pueden instalar Truffle, pueden utilizar Hardhat de su preferencia. Y por ejemplo, miren que este señor aquí tiene un Security and Audit. Entonces, bastante recomendado. Si ustedes también quieren aprender Python y Viper, pues aquí también está todo el tema. Los temas de Uniswap van desde lo introducción hasta lo avanzado, como pueden ver. Y digamos que este sí o sí es avanzado para poder aplicar, o sea, para poder hacer seguridad o más que todo auditar dentro de Solidity. Les recomiendo bastante que hagan todo esto, todo lo que son desarrollo de Solidity, tanto los principiantes como los intermedios, y ya de ahí pueden pasar a los demás que son avanzados. Entonces digamos que para desarrollar ese tipo de cosas quizás necesitemos un poco más de conocimiento. Pasando más al tema de ya no tanto sí, obviamente también de conocimiento, pero ¿qué son las interfaces de contrato de Solidity, ¿no? Entonces acá pues básicamente lo que nos dice es que es una lista de definiciones sin implementación. Yo les puedo dejar un tema de pues, algunos datos interesantes dentro de la descripción. Y pues por ejemplo acá nos muestran cómo realizar esas interfaces, algunos ejemplos, cómo se inicializan. Entonces digamos que eso es muy importante tenerlo en cuenta para desarrollar este ejercicio. Como ustedes pueden ver, este careverga no nos dice nada al respecto de cómo debemos de atacar esta mierda. Entonces pues es necesario, digamos, tener conocimiento dentro de un poco de desarrollo de smart contract para poder nosotros interactuar con este contrato, ¿sí? Listo, entonces pasando un poco más al tema de qué debemos de hacer, nosotros acá debemos de declarar una interfaz. Inclusive pues acá Remix nos plantea pues de forma automática cómo hacerlo, ¿sí? Hay que hacerse una serie de modificaciones porque quizás toda esta información no nos sirve. La única lógica que a nosotros nos sirve en realidad es obviamente esta función pues hay que modificarlo un poco porque no requeremos de utilizar un booleano, ni pues no necesitamos un retorno de un bool, sino que aquí lo que podemos hacer es dejar simplemente esto vacío, pero vamos a ir paso a paso. Aquí lo que nos interesa es que eso también pues puede ser público, claramente, sí, puede ser público perfectamente. Y algo aquí que nos interese, obviamente necesitamos obviamente esta lógica de implementación, tanto como la división del factor, ¿correcto? Entonces comencemos un poco a hacer las respectivas modificaciones dentro de esto. Entonces acá sería pues CoinFlick, llamarlo simplemente así, pues que esta interfaz se llame CoinFlick, ¿sí? Acá tenemos que declarar una función, que la función se va a llamar flick, pero esa función, ¿cuál es? Esta función es sí, yo le voy a copiar, mano, qué pendejo. Pero nosotros lo podemos hacer directamente de esta forma, podemos simplemente copiar y pegar y simplemente nos quedaría de esa forma. ¿Qué debemos de modificar acá? Este constructor, digamos que no nos interesa mucho. Nosotros en el constructor no vamos a implementar un concept y WIMPs porque pues no nos interesa. Aquí lo que nos interesa dentro del constructor es mapear un address. ¿Por qué? ¿Por qué mapear un address? Digamos que nosotros necesitamos hacer un deploy e inicializar sí o sí ese deploy con un address. ¿Con cuál address? Obviamente con esta dirección que tenemos acá. Entonces acá básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es poner address y obviamente le tenemos que pasar una variable de address. Entonces básicamente el constructor nos quería de esta forma. Aquí pues básicamente lo que podríamos hacer es para inicializar esa instancia. ¿Cómo lo podemos decir? CoinFlick, por ejemplo, y le colocamos por ejemplo instancia y tenemos que darle igual, y entonces acá tenemos que colocar CoinFlick igual a CoinFlick y obviamente la address. Si me hago entender, ¿por qué CoinFlick? Porque obviamente necesitamos el tema de la interfaz. Entonces aquí sería esto y acá también le pasamos esta misma address. Entonces nos quedaría más o menos de la siguiente forma, algo así. Entonces, si ustedes se fijan, esta parte de acá nos está tirando un pequeño error, que no hay como un error de declaración, pero es porque nosotros tenemos que mapearla aquí. ¿Cómo la vamos a mapear? Pues fácil. Nosotros acá tenemos una interfaz de CoinFlick y tenemos que pasarle obviamente esta instancia de aquí.
y de esta forma no debería tirarnos pues como tal ninguna especie de error. Al revisar un poco el código, los errores que nos está lanzando nos está diciendo que las funciones en interfaz deben declararse como externas. Entonces acá vamos a quitar este public, vamos a colocar external y no vamos a tener ninguna especie de error. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos esto de acá, aquí para verlo un poco mejor. ¿Qué necesitamos nosotros de aquí? A nosotros no nos interesa las hash, nos podemos simplemente borrarlo y pues ustedes pueden ver que aquí ya empezamos a quitar como tal lo que no necesitamos. Por ejemplo, esto no lo necesitamos, esto no lo necesitamos, esto tampoco. ¿Qué es lo que requeremos nosotros? Es obviamente este wint o este coinflict donde estamos haciendo pues como tal la respectiva división. Y tenemos un bool que pues digamos que este if tampoco no sirve. Ay, se me fue la pinza. Entonces acá no necesitamos ninguna de esta data porque pues digamos que el hashtag no la vamos a utilizar. Este win de coinflict donde nosotros estamos almacenando la división dentro del valor del bloque y el factor que sería pues como tal todo este número feo grande. El bool site pues lo vamos a dejar, digamos que eso hace parte pues como tal de nuestra lógica, pero digamos que por ejemplo esta información digamos que no la requeremos, o sea, esta parte de aquí nos es necesaria. Entonces digamos que esta parte nosotros simplemente podríamos borrarla. Y aquí, ¿qué podríamos hacer? Nosotros acá necesitamos, o sea, nosotros acá lo que podemos hacer es llamar a inicializar el tema del coinflict stains, pasarle pasarle la función de flip y es el tema del site, el tema de que nosotros estamos haciendo aquí en el booleano, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esta vuelta aquí? Pues básicamente sería el tema de la instancia y obviamente vamos a colocar flip. Y acá tenemos que pasarle site. Site que nos está trayendo, pues obviamente site está almacenando un valor es booleano. Y esta parte de aquí debemos cerrarla. Entonces aquí no tenemos ningún error como tal así en código. Pues, bueno, esta función esta función nosotros podemos modificarla. Claro está. O sea, ¿por qué podemos modificarla? Digamos que nosotros acá estamos inicializando dentro de nuestra interfaz de coinflict un function flip, pero nosotros acá le podemos colocar a esto cualquier cosa. O sea, no nos va a presentar ningún problema o ningún error y simplemente nosotros lo que podemos sacar acá es siempre pues acá por ejemplo acá nos retorna un booleano, pero pues chéquense que aquí él inclusive nos pone problema, dice que debemos de remover algunas cosillas. Y pues por ejemplo acá esto de return no nos interesa, a nosotros no nos interesa que devuelva un bool, entonces eso tampoco nos interesa. Entonces básicamente quedaría de esta forma. Entonces así rápidamente nuestro contrato se llama coinflict hackstore y pues digamos que nosotros acá tenemos una interfaz que esa interfaz se llama coinflict. Fíjense que nosotros también dentro de esa interfaz tenemos justamente esta misma lógica o esa misma implementación de lógica. Que es de la función, que es de esta función que nosotros encontramos aquí. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué nos permite? Esto nos permite que el contrato que nosotros estamos llamando como coinflict hackstore llame justamente a esa función de flip, que sería esta función, pues como tal de aquí, la función que ya está declarada. Recuerde que la dirección de este contract es la pueden ver inclusive dentro de interscan, como ya ustedes quieran visualizarlo. Pasando más al tema de, bueno, esto del contract, obviamente es algo estático que requerimos obviamente, pues el tema de, aunque yo creo que esta parte del consecutive wins no se nos es necesaria, solamente se nos sería necesaria el win factor y el coinflict stains, no creo que requiramos como tal de ¿no? Acá que tenemos la misma implementación de la lógica, no necesitamos el last hash. ¿Para qué nos interesa eso? No nos interesa almacenar nada de los, pues no nos interesa calcular ese valor. Aquí tenemos el factor, el constructor, pues obviamente en el constructor vamos a recibir una address. De esta forma recibimos esas address dentro le estamos pasando un argumento y acá estamos simplemente lo que estamos aquí haciendo es que pues como digo, esto permite que el contrato atacante conozca dónde nosotros, o sea, cómo nosotros como atacante vamos a hacer las llamadas. Porque cuando nosotros hagamos el deploy, obviamente vamos a necesitar inicializar esta address. Entonces el constructor va a tomar como un argumento la dirección del contrato de coinflict. Por eso está esta parte de aquí, que es coinflict address, por eso estamos pasándole justamente una address. Y entonces acá lo que se hace es que nosotros, el constructor
que estamos creando nosotros va a tomar ese argumento o va a tomar la dirección del contrato de CoinFlick desplegado y la asignará justamente a CoinFlick Stains, ¿sí? Por otro lado tenemos una función que se llama siempre gana o con lo que como ustedes quieran. Entonces lo que nosotros hacemos acá es reutilizar esta misma lógica, que es calcular el valor del bloque anterior simplemente utilizando esto. Es lo mismo, el bloque, pues el número o el valor de ese bloque anterior y pues -1, ¿sí? Entonces es lo mismo. En esta parte de acá tenemos un Win 256 CoinFlick, que este básicamente es block value, que es el valor que estamos almacenando aquí frente a esta lógica, y estamos dividiendo sobre este mismo factor, que pues digamos que es lo mismo, empieza en 57 y termina en 68. O sea, digamos que la lógica o la implementación de este valor que es estático no fue modificado. Por otro lado tenemos un bool size igual a CoinFlick igual a 1. Entonces acá simplemente cuando esto es 1, por eso estamos haciendo esto de mierda, ¿es igual a 1? Sí, si es igual a 1, entonces devuélveme sí o sí el true. Si no, méteme el false. Esto básicamente lo que hace es que pues, traduce el valor de un booleano site, justamente esta vuelta acá, y pues permite si el entonces esto lo que nos permite hacer es saber si el resultado es true o false, simplemente. Acá simple, lógica simple, llama la función de flip, por eso tenemos esta vuelta de flip. ¿Dónde está flip? Es la función que tenemos en la interfaz, y esta interfaz va a llamar obviamente o va a hacer un call directamente a esta función, por eso requeremos inicializar tanto el address como tener esta interfaz, porque sabemos que la vamos a pegar a esta vuelta, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a flick del contrato original, por eso se llama CoinFlick. ¿Cómo llama este vuelto? Sí, simplemente lo llamamos de esta misma forma. Y entonces esto, o sea, básicamente esta parte o esta función que nos permite que nosotros vamos a llamar a esa función que tenemos dentro de esa interfaz del contrato de CoinFlick, o sea, de nuestro contrato original que ya tenemos desplegado en la blockchain, o sea, este que tenemos aquí con esa address, y pues básicamente siempre va a aparecer la condición correcta, o sea, site siempre me va a devolver una condición, una predicción correcta, y nos va a asegurar que siempre ganemos. Entonces, para validar si este contrato lo podemos deployar, pues simplemente ustedes acá tienen que compilarlo. Yo aquí lo tengo en autocompilador, pero pues ustedes simplemente le dan aquí a compilado. Ojo, acá debemos de usar Remix, ¿sí? Entonces, perdón, es que Remix, MetaMask. Acá simplemente colocamos MetaMask. Esta es nuestra wallet, termina en 59, que es esta de acá, la que tenemos aquí en Sepolia. Y pues aquí, muy importante, pasar a ethers, ¿sí? Como ustedes pueden ver, CoinFlick, esta vuelta de aquí es nuestra interfaz, pero nosotros no vamos a deployar esto, nosotros vamos a deployar es CoinFlick Haxor. CoinFlick Haxor, fíjense que acá nos está haciendo un deploy, o sea, para poder hacer el deploy tenemos que pasar un argumento, ¿sí? Y ese argumento, ¿dónde lo estamos nosotros metiendo dentro del código de Solidity? Ese argumento nos estamos metiendo en el constructor, por eso nosotros le estamos pasando un tipo address, que es algo a nivel de Solidity. Si ustedes se leen un poco la documentación, pues pueden ver qué es address, y simplemente estamos que CoinFlick address pues se inicialice de esta forma, ¿sí? Entonces digamos que este constructor va a tomar como argumento esa dirección del contrato de CoinFlick, por eso le tenemos que pasar el contrato, tenemos que saber cuál es la dirección del contrato, y esto será asignado a CoinFlick Stains. Entonces aquí básicamente sería esto, y muy importante que debemos de tanto la interfaz, así se inicializa la interfaz, y también tenemos que dejar mapeado esta vuelta de esta forma. Entonces ustedes se preguntarán, listo, pero esta vuelta que usted está declarando aquí como CoinFlick y CoinFlick Instance, ¿qué mierda es? Pues básicamente aquí lo que nosotros estamos declarando es una variable de tipo interfaz que puede interactuar con un contacto externo. Entonces, ya hablamos mucho, entonces lo que vamos a hacer es coger, fíjense que nosotros al validar el consecutive wins de este contract está en 0. Vamos a coger esta wallet, la vamos a colocar aquí en Remix y le vamos a dar transact o vamos a darle al deploy, ¿no? Igual ahí ya nos tiró la info, pero déjame un momento, cancelo esto y vuelvo y lo doy acá y lo doy deploy. Ahí nos voy a traer esta información. Yo en lo personal voy a utilizar esta para que me cobre menos. No me interesa si me cobra, pues si me cobra menos mejor. Si no gasto tanto en gas y esas maricadas de transacción. Listo, ahí como podemos ver nos salió para visualizarlo en Interscan. De hecho, si nosotros vamos
y visualizamos un poco qué fue lo que pasó, pues acá está la tarifa de transacción de Asia y pues acá podemos ver la información pues como tal en general. O sea, aquí podemos ver todos los datos de entrada, etcétera, etcétera. Y pues podemos ver todo el tema del bloque, ¿no? El costo de gas, el transaction cost, el número del bloque, tanto el hash de transacción, etcétera. Entonces acá, como podemos ver, se nos deployó. Entonces acá tenemos una función, ¿cuál función? Que se llama siempre gana. Ustedes verán cómo le ponen a esa mierda. Entonces, si nosotros llamamos a esta función, fíjense, él nos va a pedir obviamente un cobro de tarifa. Vamos a darle aquí en bajo y le vamos a dar a continuar y esperamos un poco a que se haga pues como tal este cobro o bueno, se haga la transacción. Por ejemplo, ahí salió status que quedó ok. Y si nosotros ahora vamos a, por ejemplo, a esta parte de acá y llamamos a esta mierda de Consent Wims, podemos ver que ya subió en 1. ¿Sí vieron? Entonces, para que ustedes pillen, nosotros podemos simplemente volverle a dar aquí, siempre gana. Le damos acá y le damos en confirmar. Esperemos a que se confirme la transacción y la transacción ya como tal no la comprobó y nos dice que transacción 28 confirmada. Y si nosotros aquí volvemos a llamar a esta vuelta, recuerda que teníamos 1, ya tenemos 2. Entonces la idea es llegar hasta 10, porque acá nos dice que pues tenemos que utilizar habilidades psíquicas, pero realmente no estamos utilizando habilidades psíquicas, estamos simplemente yendo contra la lógica que tiene esta la aplicación, creando un contrato y alterando el estado del comportamiento de este. ¿Por qué? Digamos que los ataques que nosotros hacemos dentro de las redes, tenemos que pasar los contratos de un estado A a un estado B. O sea, nosotros tenemos que modificar la blockchain, ¿sí? Y cuando me refiero a modificar la blockchain es que no vamos a simplemente a puta madre, simplemente le cambiamos el código a todo y no, sino que es esa mala implementación que la cual nos permite nosotros interactuar o atacar esos contratos. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la causa principal del ataque? Digamos que puede llamarse como una especie de previsibilidad de la aleatoriedad, algo así. Entonces, básicamente, nuestro contrato que tenemos acá, yo pues no lo he llegado hasta 10, pero voy a dar una explicación así rápidamente. Coinflip utiliza el hash del bloque anterior, por eso nosotros estamos haciendo esta pequeña operación aquí para generar un nuevo pseudo aleatorio, o sea, estamos generando un número que justamente es pseudo aleatorio. Sin embargo, digamos que esta técnica resulta ser insegura porque el valor del hash del bloque anterior es conocido y eso es predecible en el momento de ejecutar, digámoslo así, la transacción. Entonces, por eso la parte de la generación de resultados, cuando hacemos el block value y hacemos el div del factor, pues obviamente antes de eso tenemos que coger el block hash y esto nos permite coger el block number -1 y esto nos va a devolver justamente el número del bloque -1 y nos lo va a convertir en un hash, ¿sí? Devuelve el hash del bloque anterior -1. Factor es un divisor constante y básicamente la división determina si el resultado es 1, o sea, posiblemente cara, digámoslo así, o cualquier valor puede ser cruz. Entonces, ¿cuál es el problema de seguridad principal que nosotros tenemos aquí dentro de este contrato? El problema principal que nosotros tenemos dentro de este contrato es que el hash del bloque anterior es públicamente accesible. Cualquiera puede ver eso porque recordar que la blockchain es pública. Entonces, cuando es públicamente accesible, cuando se ejecuta obviamente esa transacción. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como atacantes podemos consultar exactamente cuál será el resultado del lanzamiento de la moneda antes de enviar la transacción. Por eso nosotros aquí estamos reutilizando toda esa especie de lógica, porque literalmente lo que hicimos aquí fue coger ese contrato y simplemente desmenuzarlo un poco y quitar algunas cosas que no nos hacían falta, como por ejemplo eso de public returns bulls y todas esas cosas. A nosotros no nos interesa, ¿sí? Nosotros nos interesa esa pequeña lógica que hay dentro de esta función e inicializar la address del contract dentro de una interfaz, que es una interfaz que se llama Coinflip, ¿sí? Entonces, como pueden ver acá, nosotros estamos inicializando también esa interfaz a través de la función flip. ¿Dónde está la función de flip? Básicamente esa función estaría aquí, es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros dentro de nuestro contrato atacante, ¿qué es de nuestro contrato atacante? Ojo, eso está desplegado en nuestra red y qué tal. Nosotros inclusive podríamos coger esta address y buscarla perfectamente. Si nosotros hacemos esta búsqueda, él nos debe de salir y efectivamente ahí aparecen las transacciones que nosotros hemos hecho. Entonces ahí está el tema de, a ver si ya todavía no sale el tema del código. Todavía no sale el tema del código.
Pero básicamente nuestro contrato atacante calcula el mismo valor, por eso estamos utilizando esta misma lógica. Nosotros estamos calculando ese mismo valor de block value, le pasamos el div de factor y simplemente antes de llamar a flip, o sea, nosotros calculamos ese mismo valor antes de que se llame a quién, a esta función. Entonces por eso nosotros acá básicamente en CoinFlick Stains flip, que flip sería este de aquí, flip es la función del otro contrato, pues simplemente esto asegura que nosotros vamos siempre a ganar. Entonces esto lo que hace es que va a coger el número del bloque, como ese bloque es públicamente accesible, le va a restar ese 1, va a coger el block value y lo va a restar, lo va a dividir sobre este valor estático que tenemos en factor. Y pues simplemente luego pasa esa predicción, ¿no? ¿Es la predicción de qué? Esta es la predicción del booleano. El booleano nos está diciendo, verga, si esto es igual a 1, dame true. Entonces, ¿qué pasa? Si estas condiciones se cumplen, si esta condición de true se cumple, luego pasa a la siguiente línea de código que es conflict_stains.flipSide. Y pues básicamente acá pasa la predicción correcta a site a la función de flip. ¿Sí me hago entender? O sea, site es esta mierda de acá que nos está recibiendo este dato. Y luego de ahí nosotros estamos apuntando a la interfaz de CoinFlick. ¿Sí? Por eso nosotros tenemos que inicializar justamente la instancia y tenemos que inicializar tanto el address dentro del deploy y tenemos que tener una interfaz como tal asociada. Entonces, porque este ataque funciona en Solidity o digamos en la red de Ethereum, pues el block hash es accesible dentro de cualquier contrato, por lo que nosotros como atacantes podemos obtener el mismo hash que el contrato de CoinFlick. O sea, esta mierda que está pasando aquí de ¿cómo era? La puta madre. Esta de get block number, esto es público. O sea, eso no es algo que solamente lo pueda ver ese contrato. Recuerda que eso está desplegado dentro de la misma red. Entonces, al ser esto desplegado, pues CoinFlick no es el único que puede ver esta información. Entonces, por ejemplo, en este contrato o en ese contrato que nosotros tenemos acá, nosotros podemos tener, no tenemos una protección contra la sincronización. O sea, el contrato CoinFlick no impone, digamos, una restricción adicional para evitar que el hash del bloque sea explotado, pero ahí está. Y también tenemos por otro lado un tema de una ausencia aleatoria, que es ausencia aleatoria de aleatoriedad verdadera. Entonces, ¿qué pasa? Acá cuando hablamos de tema de cosas aleatorias, esto nosotros derivamos de un elemento en la blockchain como si fueran hashes o de números de bloque. Digamos que eso no es confiable porque cualquier nodo, cualquier usuario puede acceder a esos valores. O sea, nosotros jugar dentro de un contrato para hacer esas pequeñas funciones aritméticas como cálculos de hash, de bloques y todas estas mierdas, pues digamos que al tener nosotros un elemento que es directamente en general de la blockchain, para poder nosotros tener un concept WIMS, pues digamos que ahí se los dejo. Y pues básicamente nosotros, como les estaba diciendo, nosotros como atacantes podemos reutilizar absolutamente toda la misma lógica del contrato de CoinFlick, asegurándonos de que nosotros sí podamos predecir ese resultado exacto. Y justamente cuando nosotros hagamos la predicción de ese resultado exacto, podemos enviar la transacción. Por eso aquí sí o sí está el tema de Bull, pero fíjense que nosotros no necesitamos toda la lógica que tiene implementada ese contrato. No nos es necesaria, simplemente la reutilizamos. Pero al tener el tema de pues, que de una aleatoriedad que deriva justamente de elementos de blockchain, pues no se nos es muy necesario, ¿no? Ahora bien, voy a llegar hasta 10 y les muestro, o sea, llego hasta 9 y les muestro la próxima transacción. Bueno, al parecer hay como una especie de la congestión en la red de Sepolia. Me eliminé el contrato y intenté deployarlo otra vez, pero al parecer hay un error, entonces pues toca esperar. Una vez tengamos los 10, pues simplemente les mostraré que completamos el laboratorio. Bueno, aquí ya esperando un poco hacer las transacciones entre la red, algunos problemas de latencia dentro de esta misma red. Como podemos ver, aquí ya tenemos un contenido de 9. Vamos a realizar pues como tal la última transacción para que ustedes vean. Vamos aquí. Acá nos va a pedir que la confirmemos. Toca esperar un momento hasta que se confirme la transacción. Una vez esa se confirme, podemos ver el bloque. Estamos interactuando absolutamente lo mismo. Y si nosotros volvemos a listar esta parte, ya podemos ver que tenemos 10. Entonces el objetivo era simplemente
adivinar 10 veces el resultado correcto. Entonces le vamos a dar enviar instancia. Ahora confirmar y vamos a ver si hicimos el CTF de manera correcta. Y efectivamente hemos hecho el CTF de forma correcta. Simplemente le damos a siguiente nivel y pues en este caso ya estaríamos hablando de el próximo capítulo. Así que bueno, el próximo capítulo estaríamos viendo el tema de este, a ver, por ello quito la traducción basura, el teléfono y el token. Así que nos vemos en el próximo cap, queridos senpai.